Super Agropal Palencia quiere colarse entre los favoritos al ascenso junto a los grandes cocos de la competición y para ello ha fichado a Nacho Lezcano y renovado piezas muy importantes para intentar volver a la Liga Andesa. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Hablamos de Super Agropal Palencia. Hablamos un poco en teoría del cuarto grande en discordia, ¿no? Porque se ha hablado mucho, yo creo sobre todo a principio de Mm. mercado, de ese trienio de equipos entre los que se iban a disputar dos plazas de ascenso. Y conforme ha avanzado el mercado, yo creo que la gente ya ha empezado a meter en esa terna de cuatro a Palencia, porque es un equipo del que no se puede olvidar y que siempre saca mucho partido de lo que tiene entre su afición, su pabellón, su entrenador, la plantilla que ha montado, que desde luego no es moco de pavo. Es un equipo que va a pelear por todo. Buenos días, Jaime. Pues sí, la verdad es que para mí Palencia siempre lo defino como el que siempre está, ¿no? Yo creo que al final se hay que contar un poco siempre con ellos. Lo demostraron el año pasado, al final, con Vaya. Obradoiro era el candidato favorito, era el favorito, favoritismo, el invencible, y llegó Palencia en 4 partidos con una propuesta defensiva brutal, les apeó. Entonces, creo que al final debe entrar en ese grupo de equipos a candidatos al ascenso, ya sea vía directa, vía playoff, creo que es un equipo candidato. Lo que Ujú. pasa es que, bueno, ahora lo analizaremos, Jaime, porque es verdad que el mercado ha generado ciertas dudas en muchos aficionados, en Sí. mucha gente que sigue la liga también, y bueno, habrá que desgranarlo un poco para convencer de por qué este Palencia para nosotros es un equipo candidato. Pues vamos a ello sin más dilación. Hablamos un poquito de lo que ha sido el mercado y el verano de Palencia, porque comenzó con la renovación de Luis Gil, un Luis Gil que había eliminado a Obradoiro y que se había quedado a escasos minutos de meterse en la final por el ascenso, dominando durante casi todo el encuentro al Flexicar Fuenlabrada en esa semifinal de la Final Four. Palencia apuesta por renovarlo, continúa en el equipo, pero llega esa oferta del Real Madrid, ¿no? En la que pasa a ser ayudante de Scariolo y se queda el puesto de entrenador vacío. ¿Qué pasa? Que ahí ya se había movido bastante en el mercado Super Agropal Palencia, Kiko. No sé si el fichaje de Brankic es anterior o posterior a la salida de Luis Gil, creo que es prácticamente coetáneo, no sé quién es el entrenador que termina de dar el ok, pero sí que se oficializan pues la continuación de Wintering, de Xavi Oroz, de Kankel, de Tobias Bori. Entonces ya había una base muy asentada que estaba pensada de primeras para continuar con un entrenador, pero que, vamos a ser sinceros, a ningún entrenador le puede molestar la base que ha renovado Super Agropal Palencia. Para nada, Jaime, sobre todo porque es clave en el proceso del año pasado de Valencia, ¿no? De hecho, si lo tenemos como una de las claves, una de las cosas que hicieron grande este Valencia el año pasado fue su segunda unidad. Y muchas de Sí. esas están son las renovaciones, pues Manuel Rodríguez, Chema González, al final también se ha renovado a Wintering, Volkan y Camba, que joder, son seguros de vida en el equipo. Son piezas de contraste, piezas contrastadas. Xavi Ross continúa por contrato. Entonces, bueno, creo que hay muy buena base. El tema aquí es hablar un poco de lo que ha sido eso, lo imprevisto. La salida de Luis Gil, que bueno, rompe un poco la planificación, llega Lezcano con una plantilla ya bastante hecha, porque le faltaban 4 o 5 piezas un poco para fichar y bueno, la incógnita está en qué jugo le puede sacar a esa plantilla, que yo creo que puede ser bastante, a pesar de que no sea muy de Lezcano, porque no es una plantilla que haya hecho Lezcano, eso está claro. Sí. Aquí los entrenadores lo demuestran y lo va a demostrar, lo tengo claro, es que el sacar provecho de lo que te toca, ¿no? De lo que tienes. Sí. A ver, la verdad es que ha sorprendido bastante lo que es el mercado de Super Agropal Palencia, sobre todo porque ha fichado mucho en la línea exterior. Ha Eso renovado es, a Gil, renovado a eso es, Tobias Bori, renovado a Manu Rodríguez, renovado a Wintering, renovado a Xavi Oroz eso es. y terminó fichando un sexto exterior para jugar en el 1 y el 2. ¿Qué pasa? Que Lezcano, por ejemplo, a nosotros mismos en la guía de Primera FEB nos ha dicho que los tres bases pueden jugar juntos. Hablamos de Sí, Ingus como sexto exterior, tiene todo el sentido del mundo hablar de Xavi Oroz como un jugador que pueda defender a jugadores más grandes y montar quintetos con muchos jugadores que puedan botar el balón. Entonces, no sé si esa era la idea principal de Luis Gil o con Luis Gil no se hubiera apostado por un jugador como Ingus Jakovic en el mercado. Lezcano termina buscando un sexto exterior, un jugador muy contrastado en la categoría, que su último año en la competición fue uno de los mejores bases, tanto en asistencias como en tiros de tres, como en sacar faltas, y vuelve a la competición después de haber dado un nivel bastante aceptable en Liga Andesa. Entonces podemos tirar por ahí si quieres. Primero, con esa incógnita o con esas dudas que ha generado un poco el mercado de Palencia, que ha sido mucho exterior, poco interior.
y con ese fichaje de Ingus Jakovic, que es el que no es renovación de la plantilla, sino un fichaje por el que se apuesta en la dirección deportiva. Sí, yo creo que has dicho algo muy importante, Jaime, es lo que creo que quiere Lescano, que es, pues, bueno, tiene mucha, para que se me entienda, tiene muchas variantes en el juego de pequeños. Creo que va a hacer muchas alternativas a la hora de jugar pequeños, sobre todo desde los jugadores interiores, que ahora hablaremos, de los exteriores. Tiene buenos manejadores, jugadores que pueden hacer muchísimas cosas con balón. Creo que en eso Valencia, vamos, va sobradísimo. Tiene jugadores como Wintering, tiene a Xavi Doza, a Iñigo Jakovic, a Kanker, que bueno, era que es más un ejecutor. En este caso sería Bori el jugador que puede también hacer cosas con balón. Tienes muchas alternativas y ahí creo que te permite también ser versátil en defensa, porque tienes perfiles también que te pueden aguantar atrás, como a Xavi Alonso, a Jakovic. Entonces creo que ahí en ese sentido Valencia tiene cosas muy claras, ¿no? Que es la solidez defensiva y la versatilidad de sus exteriores. Hace una temporada que se le ve mucho el techo y creo que no va a defraudar en ese sentido. A mí la pretemporada de Valencia me gusta mucho porque esa última derrota en Valladolid creo que es un equipo bastante fresco, bastante que sigue un poco muchas líneas de la temporada pasada con ciertos matices y creo que va a ser un equipo muy rocoso y sobre todo en casa, ¿no? Que es donde va a ser duro ganar, de verdad. Sobre todo porque también, bueno, a raíz de lo que hablamos de la línea exterior, es que en el puesto de alero tienen dos jugadores, o sea, de aleros puros, digamos, que son Álvaro Muñoz y Mateu Camba. En Eso el es. puesto de 4 prácticamente solo contamos con Josip Brankic, también puede doblar Hugo Chuku y también pueden doblar los aleros. Y en el puesto de 5, Hugo Chuku, Chema González y Mladen Armus. Entonces, sí que es verdad que es un equipo destinado a que los jugadores doblen posiciones. Eso es. Por número de jugadores y por perfil de los jugadores, vamos a ver muchos quintetos distintos. Y ahí puede estar, pues, como le pasa a muchos equipos, una de las grandes fortalezas de Palencia, ¿no? Ir ajustando según el rival y según las condiciones del partido. Eso es. Sí, y otra cosa, Jaime, que no hemos hablado, la segunda unidad, que sí hemos hablado, pero no a fondo, que sigue teniendo una buena segunda unidad Valencia. Es decir, que ha perdido muchos elementos, pero ha ganado otros. Y si lo contamos, joder, con perdón, Sí, sí, tienes sí. alternativas por un tubo. Es verdad que lo que había pasado en el mercado, que mucha gente dudaba, ¿a qué le faltaba a Valencia? Le faltaba juego interior. Yo creo que lo ha abrochado bien. Sí. Hugo Chuco es A ver, un es buen que perfil. lo que viene a ser, hablando nombre por nombre un poco, Dimitrov el año pasado contó muy poquito y yo creo que se ficha un jugador distinto también Eso es. como Álvaro Muñoz, que puede hacer el 3 y el 4, que yo creo que va a ser mucho más importante en la rotación. El perfil de Ogochukwu es ciertamente parecido a lo que aportó durante cuando estuvo bien en Kerewen, que es un jugador que puede hacer el 4 y el 5, que es pequeño, que va hacia la canasta, que juega de cara. La duda está, siendo perfiles distintos, en el techo que te va a poner Brankic respecto a Juan Pibaulet, que es un jugador que había estado muy bien Eso durante es. la temporada. Sí que es verdad que es un perfil muy distinto porque Baulet sí que es más de campo Eso es. abierto, tiene menos tiro exterior y luego pues obviamente sí que la comparativa que puede ser más odiosa es de un jugador que no tiene ninguna experiencia en la categoría y que no sabemos cómo se va a adaptar, como es Mladen Armus, con la salida de un Cam Krudvig que ha sido durante los 2 años que ha estado en la categoría pues uno de los mejores pivots, si no el mejor de la competición. Sí, yo es verdad que ahí cambia mucho el estilo de pívot, ¿no? Creo que con Krutwig tenías otro elemento generador muy potente, sobre el que volcar el juego por dentro, aunque creo que ese recurso se usaba mucho más en Liga que en Valencia en muchos tramos, creo que había hacía otro baloncesto, pero a mí Armus me parece una de las incógnitas del mercado, la verdad, no te voy a mentir, Sí, sí. sobre todo porque no sé cómo va a ser el encaje que va a tener el equipo. Hombre, pero supongo que será bueno, sobre todo bueno, por el perfil que es. Es un jugador al final que de 2,8 m, todavía en una buena edad, cae en una liga que puede ser sólida para él y hacer cosas grandes para el equipo. Pero es que a mí el fichaje de Hugo Chuco, por la estrategia que tiene este Palencia a jugar pequeño y caer Sí. como posible 5, me parece bárbara. Entonces no sé esa rotación interior cómo quedará. Sobre todo también tiene a Branquis, que también puede hacer de 4 abierto y de 5 un poco más abierto también. No sé. Creo que es un equipo tan distinto el Valencia por comparación a otros equipos que me gusta demasiado. Sí, podemos seguir tirando un poco por ahí porque yo creo que hay más de donde rascar. La rotación interior, se ha hablado mucho, aun fichando a Mladen Armus como teórica referencia interior, de que faltan centímetros en Palencia. Y Sí, nosotros lo que hemos hablado un poco internamente es que al final, pues eso, lo que se busca son perfiles de jugadores. Da igual, o sea, totalmente. ¿qué diferencia va a hacer exactamente un 2,08 que un 2,11? Pues igual poca. Si Mladen Armus tiene las piernas
para poder jugar por encima del aro, la capacidad física para poder taponar, para poder ir a Eso las es. ayudas, para poder contener a jugadores grandes como los Huskies, Dos Anjos, Ngogbo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, 2 centímetros arriba que 2 abajo da un poco igual. Lo que puede preocupar más es la adaptación del jugador. Pero luego Eso es es. que además, pues Palencia, como decías, tiene armas para poder hacer otras cosas. Cuando juegue contra un equipo más grande, pues puede jugar Hugo de 5, que ya demostró el año pasado con Cartagena que puede hacer mucho daño a 5 más grandes porque pone el balón en el suelo, porque recibe en cabecera, porque juega muy bien manos a manos, y además en defensa pues es muy activo para saltar a 2 contra 1 en bloque directo y todo eso. Y luego pues un Brankic, que el año pasado lo vimos de 4, lo vimos de 5, y que jugando de 4 pues hace quintetos grandes y puede abrir la pista y puede postear, Mm. y jugando de 5 pues igual, puede abrir la pista y puede castigar a muchos jugadores. Entonces, yo creo que Palencia sí tiene sobre el papel las variantes suficientes para competir contra los otros grandes. Luego ya veremos a ver, pues sobre todo, esa incógnita de Aramus, que es el jugador que tenemos menos visto, pero yo creo que sí que tiene los mimbres para que no se note tanto esa descompensación de centímetros respecto a Obradoiro principalmente. Totalmente, Jaime. Es lo que yo Es que, pienso al bueno, final. por decirte, es que me ha venido a la Sí, mente ahora, porque estamos claro. hablando de los tres de arriba. De Coruña también se ha criticado que el juego interior es más pobre y tal, pero tampoco se ha hablado, por ejemplo, de los centímetros. Se ha hablado de que Coruña tiene una apuesta de juego diferente, de que los pibos van a correr, de que tal. Y no se ha mencionado tanto esa falta de centímetros como sí se ha mencionado en Palencia, cuando quizá la apuesta por los interiores va un poco más en la línea de Coruña, aunque el juego sea distinto. Sí, además, piensa una cosa, que además Palencia es el equipo con menos tamaño de los gordos, nosotros hablando de las grandes, el equipo que Es menos uno de tamaño los tiene. más pequeños de la liga. Sí, sí, solo el más pequeño que es solo es Menorca, pero por un centímetro. Sí, Entonces, sí, que esto es unanimidad. Al final tú piensas que los perfiles que puedo hacer, o sea, es lo que hablamos con Coruña. Coruña hay que analizarlo de dos cosas, desde el juego que van a hacer y los perfiles. ¿Los sí, perfiles son buenos para el juego que van a hacer? Perfecto, pues son grandes fichajes. eso es. Palencia, igual. Yo no tengo tan definido todavía cómo va a jugar Palencia, un poco sí, pero en diferencia con Coruña, porque al final son equipos que también, yo creo que Palencia también va a meter mucho ritmo y tienen jugadores que puedan correr. Hugo Chuku puede correr una barbaridad hacia la pista Sí, sí. y verán que está en el campo con mucha más facilidad. Ahora pues no le tengo tan controlado, por eso es uno de los melones que me parece para abrir. Pero lo que hablábamos con Coruña respecto a Makachi, por ejemplo, que para mí, yo cuando lo dije, que era un jugador que no me parecía lo esperado de lo que iba a pasar Coruña, y cuando le viene a Fullbasket, me parecía un jugador que era muy dinámico, que daba muy el balón en la mano, que permitía jugar mucho a la mano, Ujú, correr. sí. Entonces, bueno, empasta perfectamente con Coruña. En el caso de Más. Palencia, Sí, sigue, sigue, sigue. no, te voy a decir solo, por cerrar, en el caso de Palencia me parece un poco parecido con sus diferencias. Creo que es un equipo que para jugar pequeño va a rendir muy bien, que tiene muchísimas alternativas sobre todo en el juego exterior y por dentro hay mucho equilibrio, son todos jugadores muy complementarios. Entonces, bueno, creo que por descontar de que va a ser un año mm, Sí. interesante para Palencia. Luego, aparte de jugar pequeño, también se puede jugar en quintetos mucho más Eso grandes, es. sobre todo en lo que es la posición de 3-4, con los dos nombres que van a marcar un poquito a qué se quiere jugar en cuanto a altura de los quintetos y en cuanto a estilo de esos quintetos, que son Mateu Camba, que es una renovación muy importante, Me que el año gusta pasado mucho. estuvo muy bien, cuando Eso es. estuvo muy bien, y fue muy difícil suplirlo para Superagrupal Palencia. Yo creo que fue una de las bajas más complicadas, se intentó ajustar por otros lados, con quintetos más pequeños muchas veces, con el fichaje de Nidic que no terminó Eso de es. Eso salir, es. Eso es. eh, y Camba es un fichaje muy importante, es una renovación, pero es que para este equipo ahora mismo es un fichaje porque ha estado mucho tiempo inactivo, va a volver prácticamente para empezar la temporada, yo creo que no va a debutar conforme empiece la liga, pero no va a tardar mucho y va a estar preparado desde muy pronto en la temporada y va a ser muy importante. Y luego Álvaro Muñoz, que yo creo que es un cupo de calidad que el año pasado en Obradoiro, en una plantilla llena de jugadores con muchísimo renombre, en la que parecía que su rol iba a ser casi de veterano de final de rotación, estuvo bastante bien. Yo recuerdo el partido en Alicante, que fue el mejor de Obradoiro con mucha diferencia. Ya lo vimos al 4, sí que es verdad que en defensa pues le Mm. cuesta mucho más defender a jugadores más grandes, pero está muy bien para poder abrir un poco el campo y para mostrar alternativas. Y yo creo que son dos jugadores que le van a dar muchísima competitividad, muchísima juego cerebral a Palencia, muchísima competitividad, ya lo he dicho. Iba a decir otra palabra, pero se me ha Nada, ido un nada. poco. Es que el diccionario es tan rico, Jaime, que a veces se nos olvida. Sí, no, quería decir que le da variabilidad, que es un poco lo que Sí, decíamos al sí, sí. principio, que yo creo que pueden jugar los dos juntos, pueden jugar de 3, pueden jugar de 4, con los 3 exteriores, o Camba con Álvaro Muñoz, o uno de Eso los es. dos
de 3 y Branquis de 4, o directamente con 3 exteriores, Camba de 4, Álvaro Muñoz de 4 y un interior. Entonces yo creo que es un poco de los motivos principales por los que de este Palencia tiene tanto que ofrecer en cuanto a posibilidades. Es que si cogiésemos un poco, por así decirlo, llevar al mundo del SEO, entre comillas, de palabras clave, nuestra palabra clave de los vídeos es polivalencia. En todos los vídeos hablamos un poco de los Sí, perfiles polivalentes que están utilizando, sobre todo los es un equipos de poco arriba. donde va evolucionando todo lo que es el Claro, baloncesto. eso es, donde va evolucionando el baloncesto, la liga, y al final es que es así. Entonces, creo que cuanto más polivalencia tengas, mejor. Tanto para atacar como para defender. Esa variabilidad de perfiles, pues Sí. te da alternativas. Y creo que si no tienes perfiles polivalentes te quedas atrás. Y Palencia este año no podemos ser tan críticos como se ha sido. Yo creo que Palencia sí que tuvo un momento de la temporada que parecía que no sabíamos dónde iba la plantilla porque había muchísimo juego exterior, pero una vez que se ha cerrado, creo que decimos, creo que hay alternativas para jugar a lo que uno quiera, tanto para correr, para jugar más en estático, para defender Sí. cambiando, para defender un poco más agresivo. No sé, creo que hay alternativas por doquier y creo que encima está en el banquillo de Lezcano, que tiene piezas muy de su estilo, otras no tanto, pero que todo se va a adaptar. Podemos seguir tirando por Lezcano porque es un Sí. entrenador, pues que parecía que Estudiantes lo quería tanto para finalizar el año como Ujú, para siguientes temporadas, ujú. sobre todo en un teórico ascenso a Liga Endesa. Al final termina saliendo porque sí que es verdad que la pequeña etapa de Lezcano en Estudiantes, yo creo que no termina de enamorar, no termina de sacar todo el jugo que parecía que se le podía sacar a Estudiantes. Sí que es verdad que tuvo muy poco tiempo y tuvo que hacer las cosas de forma muy rápida, prácticamente express. Pero llega a Palencia, que es un club que ya conoce, siendo uno de los entrenadores con más experiencia y con, yo creo, más caché en la liga, para hacer de su figura como entrenador uno de los o otro de los argumentos principales de Palencia para competir con los de arriba. Entonces yo creo que es muy importante ver qué puede ofrecerle la figura de Nacho Lezcano a este Palencia. Yo creo que lo del Lezcano en Estudiantes hay que analizarlo desde un poco la frialdad, es decir, un entrenador una persona que entra en un equipo con una papeleta bastante difícil. Sí, Creo que eso también hay que valorarlo. No era fácil el contexto que tenía Lezcano, no era fácil el momento en el que tuvo que debutar, un partido muy complicado en SAR. Y, y creo que la temporada de Lezcano, con sus defectos, tuvo bastantes virtudes. Sacar en claro en Estudiantes que jugó en esos meses otro baloncesto, o se dirigía a otro baloncesto que también creo que la premiaba bastante. Eh, Empastó muy bien a varios manejadores. Recordamos que estuvo con Granger, Joaquín Rodríguez, Smith. mm, Tuvo. le dio bastante balón a Andrich, por ejemplo, que Sí, eso yo creo que es una figura que eso es. este año no tiene, ese jugador de tres Sí, cuatro que pueda poner el balón en el suelo. pero sí que tiene a Brankic, que es un Sí, 4-5 sí. que puede. Bueno, no es igual, Sí, pero. pero Andrich acostumbra mucho menos a tener el balón Sí, eso él es. para producir. Yo, de hecho, en ese sentido veo más a Hugo Chukwu, que yo creo que es un jugador con Eso menos es. cabeza, aunque Eso sí es. que pueda Eso es. votar Eso que es. Brankic, pero yo creo que ninguno de los dos va a poder hacer lo que en teoría iba a hacer Andrich, que de todos modos, vamos a también a decirlo fríamente, no terminó de dar el rendimiento esperado en Estudiantes. Eso es, esa es otra. Luego tienes jugadores como Andrich que, a pesar del uso que le puedes dar, no dio el rendimiento esperado. Y entras a un equipo. Es verdad que entras un poco más tarde porque estaba hecho un poco con el tema de Luis Gil, pero entras con tiempo de sobra para trabajar la temporada completa. Yo creo que está infravalorando un poco lo que puede ser este Palencia, porque estamos centrándonos mucho en Estudiantes, estamos centrando mucho en Coruña, no la veo. Pero claro, es que Palencia está ahí y debe estarlo porque es de los cuatro mejores equipos de la liga. Sí, De hecho, es el tercero. Eh, entonces, bueno, creo que tercero por cómo queda la Final Four al final. Es un poco lo que he dicho. Y a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Lezcano sabe lo que es ascender, sabe, sí. sabe lo que es hacerlo con Palencia, conoce el equipo, conoce cómo funciona la ciudad con el baloncesto, que eso es importante porque también creo que hay que ser un poco consecuente con lo que te pide mucho la gente en Valencia, que es una afición pues que muy arraigada con el baloncesto y con un estilo de juego muy marcado de varios años. Y creo que va a ser fácil de adaptarse. Además, Ujú. otro factor que tiene la plantilla es que es una plantilla con experiencia. Sí, Tienes jugadores jóvenes, tienes jugadores muy veteranos, tienes otros jugadores en esa media edad entre ya ser veterano y todavía seguir creciendo. Y a mí un elemento importante que me parece dentro de este juego para Lejano es Tobias Bori. sí. Eh, Y Kankel, yo iba a tirar por ahí ahora.
Eh, que yo creo que el año pasado se vio mucho juego de pizarra, de salidas de tirador, de rizar, de claro, es enlazar, que salidas de indirectos con un bloqueo eso es, directo. Y eso Boric, es. que le pueden hacer mucho. Claro, es que Boric es un jugador que puede ser un gran generador secundario, porque es buenísimo generador Sí, secundario. El año pasado vimos mucho salir en directos, que es una cosa que tuvo un gran rendimiento también en directos, haciendo un poco de todo. Y en ese Palencia que encadenaba jugadas y lanzaba jugadas con tanto dinamismo, creo que ese bloque no lo ha perdido. Entonces hay mucho que sacar desde ahí. Y creo que Lezcano lo va a hacer con sus ideales y va a ser algo muy atractivo de ver. En mm, cuanto al techo de Palencia, Jaime, sí que es verdad que dónde podemos ubicar a este Palencia, porque aunque se ha arriesgado por cómo está la liga, la zona alta sobre todo, hay que tener en cuenta que el equipo, cuento con que en casa sea un equipo muy difícil de batir, incluso que vea la típica sorpresa y sea un poco juez de zona alta, sí. pero no sé muy bien dónde ubicarlo ahora mismo porque si me la jugase, Para mí están bastante más cerca de Coruña, Estudiantes y Obradoiro que lo que puede estar un Guipúzcoa o un Tizona de Palencia, yo sí, creo. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Palencia es consciente de la situación en la que está, de la experiencia en la liga, de los jugadores renovados, del entrenador y de que el presupuesto probablemente sea ese cuarto en discordia, como para exigirse Final Four. Yo creo que es un poco por donde tienen que ir los tiros en Palencia. El ascenso, obviamente, no tiene que ser, no se tiene que vivir con tanta premura como se vive en Estudiantes o en Obradoiro principalmente, pero sí que es un equipo como para poder competirlo desde el día uno hasta el final. Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Em, Sobre todo con lo que ha dicho de que está más cerca respecto a, ¿no? a los Gijón, a los Guipúzcoa, de lo que puede ser de Palencia. Eso por Sí. descontado. Yo, por darte un pronóstico, Jaime, es que para mí es una de las apuestas. En cuanto a. Me refiero, de equipo que yo creo que la gente está pasando un poco por debajo del radar y Buah, que yo te creo puede. que ya cada vez menos, ¿eh? Estoy Sí, viendo a no, mucha gente apostar por Palencia. sí, sí, y que te puede hacer un tercer puesto perfectamente. Un segundo también. Sí, sí, no, es que no me parece ninguna locura ver a Palencia colarse por ahí. Si es lo que decimos, es un equipo con experiencia, que en casa se va a hacer fuerte y que no tiene nada que envidiarle, muy poco que envidiarle a los equipos de arriba. Un factor del que no hemos hablado, que yo creo que podemos casi ir finalizando por ahí, es la figura de Alec Wintering, que es un jugador que el año pasado yo creo que no fue tan regular como podíamos esperar, que sí que tuvo partidos de mucha brillantez que terminó siendo decisivo, sobre todo la serie contra Obradoiro, fue uno de los mejores del equipo de Palencia. Y entre el último año en Estudiantes y este año pasado, sí que es verdad que todo el mundo lo reconoce como uno de los mejores bases de la liga, pero tampoco ha terminado de ser ese jugador decisivo día sí, día también. Sí que es verdad que Eso es. este año tiene el respaldo de Jakovic, que yo creo que van a jugar juntos bastante tiempo y Sí, que pueden dar totalmente. bastante, y que ambos, aunque en cuanto a altura son más pequeños, son buenos defensores. Luego la figura de Xavi Oroz para poder poner un poco el contrapunto. Yo creo que también va a ser muy decisivo el nivel de Wintering, la regularidad que tenga y su encaje con Jakovic, a la vez de que el nivel de Jakovic para terminar de determinar el nivel de Palencia, porque los puntos en líneas generales del equipo, sí que es verdad que hay muchas otras alternativas, como Kankel, que es un jugador que también tiene uno por uno, como Brankic, etcétera, pero el juego tiene que partir de esos dos jugadores. Y otra cosa, Jaime, que esta es un poco tara mental mía, el tema de Oroz. Yo creo que va a ser un año muy importante para él. Se está contando muy Sí, poco con el tema de Oroz por la rotación que puede haber tan larga en el juego exterior, pero creo que Oroz, si da un paso adelante este año, que el año pasado ya ofensivamente no estuvo muy bien, pero defensivamente cumplió con el papel. Eh, Creo que este año podemos delibrar un poquito más. Creo que va a ser un año. O sea, yo si me tengo que jugar ahí un pronóstico, creo que va a ser un buen año de Oroz. Luego, obviamente, bueno, pues pueden pasar muchas cosas, pero con un buen año de Oroz te equilibra muchísimo el juego exterior, porque sí, tienes sí. una rotación más de garantías. Y Y sobre Manu todo, Rodríguez, yo creo que en ese sentido también es un jugador muy eso es, importante, que van a eso es, poner un poco el techo y los galones el equilibrio, y la sí. intensidad cuando los partidos se pongan feos, que eso también hace falta tenerlo. Sí, totalmente. Es que lo que decíamos un poco, es que la segunda unidad, tiene una segunda unidad Sí, sí. potente, con perfiles como Xavi Dot, Manu Rodríguez, Álvaro Muñoz, Chema González. Joder, pues no es moco de pavo, o sea, son jugadores de experiencia, contrastados y que encima,
y otro factor que también Charioz, que se entendió muy bien con Brankic ese año en Guipúzcoa. Eh, Ujú. entonces creo que ahí tienes opciones también en el 2x2 curiosas. Pero bueno, si era hacer una apuesta, pues era esa, ¿no? Que apuesto por un buen año de Charioz que creo que va a ser importante. No sé si tienes algo más que comentar, Kiko, antes de ir finalizando este resumen de Palencia. No, a mí la verdad es que me ha gustado mucho este resumen, Jaime. Creo que hemos tratado un poco todo lo que pedía la gente de Palencia, que nos lo pedían mucho, ya de Palencia, ya de Sí, Palencia. estábamos Y intentando cuadrar con un invitado para poder hacerlo, nos ha resultado imposible y hemos terminado haciendo un eso poco es, lo que nos pasó en distinta medida con Guipúzcoa eso es. para solventar la papeleta nosotros y yo creo que lo hemos resuelto bastante bien. Sí, creo que algo un programa curioso. Y nada, recordad que tenéis la guía de primera FEP en Eso Gigantes, es. Jaime. Está el link, tenemos el link en la La descripción tanto de descripción, la guía como de nuestra liga a perfecto, la Fantasy eso FEP, es, que tenéis que seguir apuntándoos. Ya estamos por encima de 100 personas y tremendo. yo creo que va a ser un juego bastante interesante para seguir durante la temporada y que intentaremos ir comentando durante los Sí, resúmenes semanales. sobre todo porque hay premio a final de temporada. Espero que sea un premio mejor que el de la vaca rutinera, que bueno, algún día lo contaremos. Si hacemos una membresía, lo contaremos porque eso tiene su Y gracia. bueno, se solucionará eso Funcionará. también. Y la de las guías gigantes, como ha dicho Jaime, dejamos enlace en la descripción. También está la tienda de gigantes. Según entráis en la tienda, en novedades, en la primera que aparece ahí está, la podéis comprar y adquirir. Nada, esperemos que os guste mucho. Hablamos de Palencia, por supuesto, pero hablamos también del resto de equipos para que veáis y Eso es. entendáis cómo va a ser la liga. Pues dejamos por aquí este vídeo. Recordad suscribiros al canal que seguimos creciendo, ya estamos por encima de los 1000 suscriptores. Estamos súper agradecidos Sí, y bueno, intentaremos hacer un especial 1000 suscriptores como hace mucha gente que aún no tenemos en mente, pero pronto llegará. Y nada, lo vamos dejando por aquí. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. chao.